Hola chicos de gestión empresarial, espero se encuentren ustedes muy bien. Vamos a impartir la clase correspondiente al segundo sábado de este periodo de clases online. En este caso vamos a ver la parte de series. Bien, pues vamos a empezar viendo qué es una serie. Una serie es la suma de una sucesión. Si ustedes recuerdan, en temas pasados estuvimos viendo las sucesiones. Tenemos aquí un ejemplo de una sucesión, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la serie sería la suma de esos números, 1 más 2 más 3 más 4, que es igual a 10. Entonces, así de simple es la definición de una serie, la suma de una sucesión. Vamos a profundizar un poquito más en cuanto a las series. Nos dice que se suelen escribir con el símbolo griego, la letra griega, sigma, que parece una E. Y esa sigma significa súmalos todos. En el primer caso tenemos aquí sigma de n igual a 1 hasta 4. Esto significa suma de 1 a 4, que sería igual a sumar 1 más 2 más 3 más 4, que esto nos da un resultado de 10. Luego tenemos el otro caso de ejemplo, que es sigma de n a partir de 1 hasta 4 para la fórmula 2n más 1. ¿Esto qué significa? Suma los 4 primeros términos de la sucesión 2n más 1. Ahora, ¿cuáles son esos primeros 4 términos? Pues no son otra cosa más que 1, 2, 3 y 4. Sometiéndolos a la fórmula dada, 2 que multiplica a n, recuerden que n va a tomar los valores 1, 2, 3 y 4, y luego sumándole el número 1, obtendríamos 2 por 1, que es el primer dígito de la sucesión 1, 2, 3, 4, y luego sumarle 1, como lo dice la fórmula. El segundo caso sería 2 por 2, que es el segundo dígito de la sucesión 1, 2, 3 y 4, y sumarle 1, como lo indica la fórmula. Posteriormente, multiplicar 2 por 3, que es el tercer número de la sucesión, 1, 2, 3, 4, y sumarle 1, como lo indica la fórmula. Luego, 2 por 4, que es el último dígito de la sucesión, 1, 2, 3, 4, y sumarle 1, como dice la fórmula. Estas operaciones nos darían como resultado los números que vienen a continuación, 3, 5, 7 y 9. ¿Por qué? A ver el 3. El 3 es el resultado de multiplicar 2 por 1, 2, más 1, 3. El 5 es el resultado de multiplicar 2 por 2, 4, más 1, 5. El 7 es el resultado de multiplicar 2 por 3, 6, más 1, 7. Y luego el 9, 2 por 4, 8, más 1, 9. Y ahí tenemos la nueva sucesión de números obtenidos a partir de la fórmula que nos está planteando este segundo ejemplo. Finalmente, la suma de todos estos resultados será igual a 24. Si ustedes toman su calculadora y suman 3 más 5 más 7 más 9, les va a dar un total de 24. Entonces, la serie sería igual a 24. Recuerden, la serie es la suma de todos los dígitos de una sucesión. En este caso, sería la sucesión obtenida después de aplicar la fórmula, que es 3, 5, 7 y 9. Si no hubiera quedado lo suficientemente comprendido este último caso, vamos a observar la tabla que está en la parte de abajo. La primera columna nos da los dígitos de la sucesión original, nada más que nos está dando los primeros 3, 1, 2 y 3. Nos faltaría ahí el número 4, pero yo pienso que con estos primeros 3 ejemplos quedaría totalmente ya comprendido. La segunda columna nos da el término que obtuvimos después de hacer la fórmula, de resolver la fórmula 2n más 1, que serían también los 3 primeros dígitos de la segunda sucesión, que fue la que ya sumamos, que son el 3, el 5 y el 7. Aquí en esta parte
de arriba tenemos la sucesión original, 1, 2, 3, 4. Y aquí en esta parte de abajo tenemos la sucesión después de haber efectuado la fórmula, 3, 5, 7 y 9. Si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo que tenemos en n, 1, 2, 3, y en la columna término, 3, 5 y 7. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos para poder obtener el 3, el 5 y el 7? Pues llevar a cabo la fórmula o la regla que está en la tercera columna de esta tabla, que es 2n más 1, que sería igual a 2 por 1. ¿De dónde agarramos ese 1? Pues de la primera columna, que es la columna n, y el más 1, pues ese está dado por la fórmula, ese queda ahí sujeto siempre. 2 por 1, 2 más 1 es igual a 3, que es el dígito que está en el primer renglón de la columna término. Luego, 2n más 1, en el segundo caso, sería igual a 2 por 2. ¿De dónde salió ese 2? Ah, bueno, está sustituyendo a la n de la fórmula y lo estamos tomando del segundo dígito de la columna de la n, que es la primera de esta tabla. 2 por 2, 4, más 1, que les comento está ahí de cajón, es igual a 5. Por último, para este ejemplo de la tabla, para mayor explicación, tenemos 2n más 1, sustituimos la n por el valor que le toca, en este caso sería el 3, ahí lo vemos en la columna de la n, la primera columna de esta tabla. Tendríamos 2 por 3, 6, más el 1 que queda fijo, sería igual a 7. Y así fuimos obteniendo los valores de la segunda sucesión. Son los que están ahí señalados con el cursor. Si fuimos sumando los números de esa segunda sucesión, entonces obtendremos el 24, que es la serie que estábamos solicitando. Vamos a ver ahora las clases de series que existen. Hay varias. Empezamos por la serie geométrica. Una serie geométrica es aquella cuyos términos forman una progresión geométrica. Es decir, cada término es igual al anterior multiplicado por una constante. Así tendríamos, como lo vemos en este ejemplo, el primer término sería a, el segundo término sería a que multiplica la constante r, el tercer término sería a que multiplica a la constante r, pero ahora elevado a la cuadrada. El siguiente sería a que multiplica a la constante r, pero ahora al cubo. Y así sucesivamente, obteniendo de manera general a que multiplica a la constante r elevado a la n potencia. Elevar a la n potencia quiere decir pues a la potencia que sea, una muy grande. Si continuamos con esa serie geométrica. Abajo tenemos la serie armónica. Es el resultado de sumar los inversos de los números enteros. ¿Qué es un inverso? Pues es el número, pero poniéndolo debajo del 1, como lo podemos apreciar aquí en esta serie que está en la parte de abajo. Entonces, ya recuerden que ya vimos lo que significa la letra griega sigma, que parece una E, significa sumar, y ahí vamos a sumar todos los números para n partiendo del 1 hasta infinito, para todos los números enteros, pero inversos, es decir, 1 sobre el número entero que queremos sumar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo vamos a representar como 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3, y ahí continuaría 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 6, etcétera, hasta el número que nosotros queramos llegar. El chiste es que el número entero va a ir abajo como denominador y va a llevar el número 1 siempre en la parte de arriba. Aquí lo podemos observar, está expresado de manera genérica en 1 sobre n, donde n, les recuerdo, es el número entero que vamos a querer sumar. Entonces siempre va a dar 1 sobre el número entero.
Después tenemos la serie alternada. Una serie alternada es aquella cuyos términos son alternativamente positivos y negativos. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, se expresa de una manera que pudiera parecer un poquito confusa con la sigma. Es sigma desde 1 hasta más infinito para la expresión menos 1 elevado a la potencia n sobre n más 1. Pero, como siempre les digo, no caigan en pánico. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? Pues representa muy sencillo los números que vienen a continuación, alternando siempre el número, signo positivo y negativo. Tenemos, si lo pueden observar ahí donde está señalando la manita, menos 1 sobre 2 y luego alterna el signo a positivo, lo cambia a positivo, más 1 sobre 3 y luego cambia el signo a negativo, menos 1 sobre 4, luego cambia el signo a positivo otra vez, sería más 1 sobre 5 y así se la llevaría, alternando los signos negativo, positivo, negativo, positivo y los números se van a ir incrementando. Si ustedes se fijan en la parte de abajo va 2, 3, 4, seguiría 5, 6, 7, 8 hasta infinito, hasta donde el ejercicio nos diga que ahí termina la sumatoria de la serie. Luego tenemos la serie de potencias. Una serie de potencias alrededor de x igual a 0 es una serie que tiene la forma de sigma, o sea, suma todo desde n igual a 0 hasta infinito y posteriormente una constante con subíndice n que multiplica a x elevado a la potencia n. Esa es una serie de potencias, pero alrededor de x igual a 0. Ahora, una serie de potencias alrededor de x igual a es una serie de la forma sigma, que es la letra E que está ahí, sigma, o sea, suma todo desde n igual a 0 hasta infinito, eso es igual que la anterior, pero si ustedes se fijan, cambia la letra C por la letra A. ¿Por qué? Porque es alrededor de x igual a A. Entonces, sería A subíndice n, que multiplica a x menos A, eso también está cambiando, elevado a la potencia n. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una serie de números desde 0 hasta infinito y el valor de x se le va a restar el valor de la constante A y eso se va a elevar a la potencia n. Eso nos daría una serie de potencias. Al final de la página podemos observar la serie telescópica, que es la que sigue. Una serie telescópica es aquella serie cuyas sumas parciales poseen un número fijo de términos tras su cancelación, es decir, esta no va a tender a infinito o no va a ser infinita, sino que siempre va a tener un número finito de términos que se van a sumar. Ahora, ¿cuáles son los términos que se van a sumar? Recuerden que una serie es la suma de una sucesión, es decir, vamos a tener una colección de números que vamos a sumar y esos números pues van a estar ordenados. Va a ser el primer número, el segundo número, el tercer número, el cuarto número, etc. ¿Por qué se los pongo así? Porque vamos a necesitar ese orden para saber cuáles vamos a ir sumando y restando respectivamente. Como pueden observar, ahí al principio tenemos A2 menos A1. ¿A qué representa? A va a representar un número de la colección o de la sucesión que tenemos. En este caso está representando el segundo número de esa sucesión. Menos A1. Como ya lo estarán pensando, A1 pues va a ser el primer término de esa sucesión. Entonces, voy a restarle al segundo término el primero. Y luego a eso le voy a sumar la resta del tercer número menos el segundo. Fíjense ahí que ya está sucediendo como una regla, que es el que sigue menos el anterior, el que sigue menos el anterior. Entonces, el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero, ahí seguiría el quinto menos el cuarto,
después el sexto menos el quinto, y así sucesivamente hasta donde les digan que ahí termina. Esto de manera general, que es lo que tenemos ahí señalado con el cursor, de manera general se expresaría como AN menos AN menos 1, es decir, el número siguiente menos el anterior, que era lo que les ponía como regla para poder comprender lo que está sucediendo en los paréntesis. ¿Y a qué sería igual esto? Pues siempre va a ser igual a A subíndice N menos A1. Y ahí pues ya tendríamos el resultado de la serie telescópica. Ahora vamos a analizar las propiedades de las series. La primera es el carácter de una serie no varía si se le suprime un número finito de términos. Es decir, la serie sigue siendo la suma de una sucesión, así yo le ponga 10 números o 20 números o 5 números, no importa cuántos números yo le esté sumando, siempre va a ser el resultado de la suma de una sucesión. En segundo lugar tenemos el carácter de una serie no varía si multiplicamos o dividimos a todos sus términos por cualquier número finito distinto de 0. Recuerden, el carácter de una serie no varía, es decir, su naturaleza no va a variar, sigue siendo la suma de esos números. Así yo multiplique, divida o haga lo que sea con ellos, siempre, siempre, siempre el resultado va a ser la suma de esa sucesión. Ojo, nunca va a aplicar esto si yo multiplico o divido entre 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el 0 nos da ciertos resultados muy diferentes de lo que yo pudiera hacer con cualquier otro número. Acuérdense, si yo multiplico un número por 0, me da 0. Es decir, cambia totalmente la naturaleza de ese número. Si yo divido un número entre 0, me da infinito. Otra vez cambia totalmente la naturaleza de ese número. En tercer lugar tenemos la suma o resta de dos series convergentes es convergente. ¿Esto por qué sucede? Porque la naturaleza de las dos series originales ya es convergente. Les recuerdo que habíamos visto las series convergentes anteriormente. Entonces, si yo sumo dos series convergentes, el resultado tiene que ser convergente. Si yo resto dos series convergentes, el resultado también va a ser convergente. Por último, la suma de dos series divergentes de términos positivos es divergente. No se puede asegurar nada acerca de la resta. Esto tómenlo como regla. Entonces, si yo sumo dos series divergentes en términos positivos, ojo, siempre y cuando los números de las sucesiones que yo voy a sumar son positivos, entonces el resultado va a ser también divergente. De la resta no podemos tomar ninguna norma. Hablando de esto de convergente y divergente, les recuerdo que lo vimos en clases pasadas. Nuevamente, ¿qué quiere decir que algo sea convergente? En estos términos quiere decir que nos va a dar como resultado un número diferente de 0. Eso es convergente. Y se lo recalco porque justamente es el tema que sigue. Dice que una serie o la suma de los términos de una secuencia de números resulta convergente si la sucesión de sumas parciales tiene un límite en el espacio considerado. Es decir, está determinada de la siguiente manera. Tenemos sigma, la letra que parece una E, que quiere decir suma, suma los números de K desde 0 hasta más infinito. Ojo con eso, recuerden que tiene que ser positivo. Para todos los números que se encuentren ahí. Eso es lo que quiere decir con A subíndice K. Es decir, sumar todos los números desde 0 hasta más infinito. ¿Esto qué quiere decir que nos va a dar? Pues nos va a dar el límite desde n hasta más infinito para A subíndice n. Esto es la sumatoria desde 0 hasta infinito positivo, que era lo que les mencionaba, de una sucesión de números. Es igual al límite donde n tiende a infinito positivo, ojo otra vez con eso, tiene que ser positivo,
con números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4, etc. Aquí tenemos un ejemplo de una sumatoria que resulta convergente. En este caso, estamos usando, si ustedes se fijan, los números en la parte de abajo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Entonces, la sucesión es esa, pero para que lo podamos trabajar con convergencia tiene que estar debajo del número 1. Acuérdense que lo vimos hace un momento. Entonces, tenemos la sumatoria de 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 4, más 1 sobre 8, más 1 sobre 16, más 1 sobre 32, hasta el número que sea. En este caso nos va a dar 2. Fíjense bien que es un número positivo diferente de 0. Por lo tanto, es un resultado convergente, que era lo que quería llegar. ¿Sí? Entonces, siempre que nos dé en una serie de este tipo un resultado diferente de 0 y diferente de infinito, un número cualquiera, pues ese resultado se va a considerar convergente y la sucesión que se esté utilizando también se va a considerar como una sucesión convergente. Bueno, chicos, eso sería todo por mi parte. Nada más les recuerdo que es necesario que den clic en me gusta a este video y también que dejen un comentario con su nombre para acreditar su asistencia a esta clase. Aparte, acuérdense que hay que revisar la información que les estoy enviando por el grupo de WhatsApp porque incluye actividades que deberán realizar y entregar esta semana. Ahí viene la fecha en la que hay que entregarlas y vienen las instrucciones de lo que deben hacer. Entonces, hay que revisar a conciencia esa información, por favor, para que no se atrasen en sus actividades. Y pues les deseo a todos un muy buen día.